Antes de publicidad lo decíamos, y es que la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha emitido un estudio en el que dice que faltan en los comedores escolares, faltan legumbres, huevos y fruta, y sobra pasta, arroz y platos precocinados. Una noticia que nos ha preocupado bastante, porque hay muchísimos niños en Jerez que van al comedor escolar. Por eso vamos a tratar este asunto a modo de debate, de tertulia, con los protagonistas, nada más y nada menos que, bueno, una nutricionista, Ana Lara, nuestra amiga Ana Lara. Buenos días, Ana, bienvenida. Buenos días. La presidenta de la FLAMPA de aquí de Jerez, Verónica Guerrero. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Y un padre y una madre de alumnos que tienen a sus niños en comedores escolares, concretamente Isaac Rodríguez, buenos días. Buenos días. Inmaculada Armario, buenos días. Buenos días. Bueno, yo a partir de ahora, yo eso lo decía antes de la publicidad, yo ya me callo y quiero que me planteéis prácticamente todo. Es decir, comenzamos por ejemplo con la FLAMPA, que nos cuente en estos momentos cuántos comedores aproximadamente hay en Jerez en colegios, hablamos siempre de primaria. ¿Y qué empresas o cómo se distribuye el tema de la comida? Pues actualmente casi todos los coles tienen comedor, menos por ejemplo Alcazaba, el Cervantes, algunos que todavía están peleando porque quieren tenerlo, porque también nos sirve para la conciliación familiar, se está trabajando, bueno. Y la mayoría pertenecen a lo que son las empresas de catering, es una externalización del servicio, que ahí es donde está el problema, porque queremos volver un poco a lo que teníamos anteriormente, que es la gestión propia. ¿En qué consiste la gestión propia? La gestión propia es lo que conocemos como cocinar, como lo que se cocinaba antiguamente, digamos. Eso existía en los coles, lo que pasa que, bueno, que luego se cambió al catering, la línea fría, que viene desde Sevilla 2 veces en semana, y ahora también aquí en Jerez hay 2 coles que tienen la cocina in situ, que es que la empresa cocina todos los días, que es como algo intermedio. ¿En el colegio? En el cole. Pero claro, es la empresa que siempre, al ser una empresa externa, ellos quieren ganar, es decir, quieren tener su ganancia. Y ahí es donde está el problema. Cuando las cosas se externalizan, como es el servicio de comedor, las actividades extraescolares, el autobús de la zona rural, se pierde calidad, se pierde un montón de cosas. Yo quería preguntarle tanto a los papis que están aquí, que vuestros niños me estabais diciendo que tenía 5... 8 y 5 años. 8 y 5 años. Y 8 y 12. Y 8 y 12. Yo sé que a vosotros, a los padres, se os hace una lista de los menús que van a tener los niños y lo que van a comer cada día. ¿Es cierto que se comen mucha más comida como arroz, pasta y precocinados, más que comida de la que realmente te alimenta y que ahora Ana nos hablará que es más sana, supongo? La comida que comen básicamente es sota, caballo y rey, es decir, siempre comen mucha pasta, comen mucho arroz también, pero las cantidades son muy pocas. Entonces es verdad que los niños siempre salen del colegio siempre con hambre. Luego la calidad de la comida no es buena. ¿Y esto desde cuándo lo estáis observando? Yo desde que tengo a los niños en el comedor, lo que pasa que ya mis hijos es que tampoco es que me comenten mucho de lo que comen, ya una se va enterando por los demás padres de allí del colegio. Claro, y con la edad, yo a mis niños tengo apuntados desde los 3 años, pero hasta que no han ido creciendo y me han ido comentando lo que ven en la comida y tal, cuando son pequeños ellos no me cuentan nada, porque no saben tampoco lo que le ponen, no comen. Y es que eso, lo cierto es que al final siempre llegan a casa con hambre. Ellos llegan a casa, mira, tenemos ganas de comer, dame algo de comer, papá, que... Entonces un poco, y la calidad, la calidad de la comida por lo visto es muy mala. A raíz de la pandemia, en la pandemia llamaban a los padres para que fueran al colegio a recoger la comida. Entonces los mismos padres vimos la calidad que tenía esa comida y no era buena, no es que eso no era comible. Y yo imagino que todo esto lo habréis denunciado en el colegio, lo habréis dicho a la dirección o a quien sea, bueno, ¿no? Lo hemos dicho allí entre los padres, lo comentan. Claro, al final en la puerta es un del tema colegio, que nadie da pero... paso ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, aparte pertenecemos a AMPA y al final a los padres les cuesta dar pasos de denunciar o de ponerse en contacto con una dirección o tal. Entonces se ha comentado y queremos empezar, bueno, hablamos con FLAMPA y hemos visto un poco esto. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que aquí la principal responsable es la Junta de Andalucía, que es la que contrata ese servicio. Luego existen los PPT, los pliegos de prescripciones técnicas, que se tendrían que cumplir. Y como yo digo, coges el pliego y te pone que la carne es de primera calidad, de carne de primera calidad no existe, la fruta no puede ser inmadura o madura, primera calidad, de temporada, tampoco. Es decir, todo, hay una serie de cosas. Entonces, una pregunta, todo eso, evidentemente es responsable de la Junta de Andalucía, que es la que es responsable de los comedores, pero, insisto, ¿existen denuncias para que la consejería sepa que esto es así? Eso es todos los días. Nosotros, Eso es lo que yo quiero saber, porque claro,
Si no se le pone en conocimiento, no se va a dar Sí, alterar. eso es todos los Vale, días. vale. Entonces, nosotros llevamos en el tema de las AMPA, bueno, yo llevo 15 años. Desde entonces, desde que entré, tema comedores. ¿Y no se responde nada? ¿No se os dice? No, porque la empresa es fuerte, además actualmente es fuerte. Porque yo lo digo, porque de hecho se hacen, digamos, un poco los pliegos, las licitaciones, porque se hacen acorde con esta empresa. Yo siempre digo lo mismo, porque sí, los colegios van en lotes. Un lote puede tener 20 colegios. Eso no lo puede coger, como yo digo, el bar de la esquina. A ver. Sí, bueno, eso Pero- tiene que cumplirse una serie de requisitos Claro, burocráticos pero por la ley de contratación pública de la Exacto, pero si administración. yo No el puede lote contratar. lo pongo para 20 colegios, yo sé que nadie me lo va a poder pillar, como no sea una empresa que tenga una solvencia, que tenga una determinada Empresa fuerte, condiciones. te refieres. Fuerte. Entonces yo ya lo sé. Después el pliego, si no se cumple, tenemos el plan EVACOLE, que es un plan de evaluación, y tampoco se cumple. Lo que pasa es que la evaluación esa normalmente lo que hacen es, o sea, evaluar los problemas de salud. O sea, ahí quien más interviene es sanidad, pero nunca analizan lo que son los menús en sí, sino que la comida no llegue en mal estado, que no haya intoxicaciones, que es lo único que les puede doler a ellos. O sea, cuando una empresa de este tipo da de comer a tantísima gente, pues lo que les importa o lo que le da miedo es que haya una denuncia por una intoxicación, Una por una salmonelosis, una cosa de esa, ¿no? Efectivamente. Entonces, el sanidad lo que hace es inspeccionar a nivel sanitario, pero nunca a nivel nutricional. Claro. Y sin embargo, hay unas reglas que además lo llevan todos los deberían de llevar todos los colegios. Hay unos menús que tienen que estar establecidos por un personal cualificado en dietética y nutrición, y luego revisados, o sea, por los padres y demás, y en el cual tienen una serie de nutrientes que no pueden faltar en el menú. O sea, a nivel general, como me está diciendo, el arroz y la pasta está presente casi todos los días. Pues hay una normativa en la cual el arroz solamente debe estar una vez por semana, la pasta debe estar una vez por semana, 2 veces por semana la legumbre, y un día por semana el tipo de verduras, que puede ser crema o puede ser menestra o de cualquier tipo. Eso como platos principales de primera. Y luego siempre tiene que haber proteínas. Me estaba diciendo que faltaban las proteínas en el colegio. Un día a la semana el huevo, en forma de tortilla, en forma de huevo duro, como revueltos. Un día el huevo, porque el huevo se suele dejar siempre para la casa, teniendo en cuenta también que en el domicilio, o sea, la persona que deja comer en los colegios públicos sobre todo, la comida principal la hacen en el colegio. Hay muchas familias que carecen de medios económicos y que la cena sería una compensación al almuerzo, un complemento, pero que sin embargo debería de estar, o sea, la comida principal, la del colegio, debería ser la más fuerte. Entonces, el pescado brilla por su ausencia. Entonces, el pescado no solamente son filetes de merluza en salsa. El niño debe de tomar pescado azul también, que puede ser sin espinas, lógicamente. Pues se pueden preparar las sardinas, que pueden ser en un momento dado empanadas incluso, no importaría. Los filetes de caballa, que también pueden incorporarlo. El gallo empanado, que le encanta a los chiquillos. El gallo Y el empanado. salmón, no, o sea, el salmón lo el ponen salmón. en el comedor. El salmón. Sí lo ponen porque mi hijo me lo ha dicho, pero sí Lo que es pasa es que verdad esos que la pescados- calidad del porque- alimento no es buena. Claro, porque esos pescados suelen ser congelados y además altos en mercurios. Hay que Exacto. tener mucho cuidado también con eso. Entonces, lo que son las acedías, lo que comían antes, yo Eso no recuerdo comen. que de No, eso segundo, no de comen segundo plato en el colegio, cuando pues había a lo mejor de primero una legumbre que llevaba siempre verdura, que los niños se quejaban, pero la legumbre siempre, o sea, todos los primeros platos deben llevar verduras, que no implica que tenga que llevar la ensalada de lechuga. Primero, porque la lechuga no les aporta nada. La lechuga es una fibra insoluble que además no, o sea, no somos vacas, entonces tal como la comes la eliminas. Pues Claro. fácil, No en sirve, el no sirve colegio para nada. Y siempre es se fácil queda la al final lechuga. ahí, porque los niños no se comen la lechuga. No. Mejor entonces intentar que coman vegetales como el tomate, la zanahoria baby, los guisantes, los brócolis, que se pueden poner de mi manera. Se pueden añadir también a los primeros platos, tanto a la pasta como al arroz como a las legumbres, y entonces formaríamos una comida equilibrada, en la cual llevaría su pasta, arroz, legumbres con verduras, siempre con verduras, y luego pues las proteínas, como puede ser que si el niño no come bien el filete, pues en albóndiga, pero albóndiga de carne de primera, no albóndiga de tocino,
Y albóndigas de lata. Ni albóndigas de lata, eso o sea, Una sobre lata todo, grande de albóndigas y- sobre todo, albóndigas de no, lata. bueno, yo he visto, porque además yo soy miembro de la ASEDO, entonces me preocupo mucho por lo que es todo el entorno, porque además el programa Perseo, la estrategia NAOS, o sea, todo ese tipo de estudios que se hacen en prevención de la obesidad en el niño, que además hay una cantidad de obesidad infantil tremenda y no es más que por la mala alimentación que llevan y la falta de actividad física. Entonces, si ahora nos estamos centrando en lo que es la alimentación, tienen que llevar una alimentación acorde con el ejercicio físico y con la edad del niño. Y las proteínas, pues se pueden poner carne mechada, que no hace falta, pues se lo digo por la facilidad de preparar para tantos niños. Se pueden poner las albóndigas o las hamburguesas de carne magra, hechas a la plancha o al horno, evitar sobre todo las salsas que están elaboradas con natas, con cosas que lo que hacen es aumentar el valor calórico pero no los nutrientes. Entonces el niño necesita horno, plancha, vapor, guisos simples, estofados. Pero al final estamos hablando de que es un catering que viene 2 días a la semana. Claro, pero entonces... Y cuando, por ejemplo, ellos comen fideos, cuando se comen los fideos no son fideos, es una pasta. Pero que además que esa comida no es una comida principal para un colegio. Claro. Un niño, una sopa tú la puedes dejar para la noche, Claro. para un fin de semana, pero como nutriente les aporta muy poco. Entonces, distinto es que le pongas un plato de pasta, el cual lleve carne, por ejemplo, y lleve verduras. Y tienes un plato principal. Sí, pero eso no... Y eso, o sea, pero esos son los platos. Y luego las patatas no tienen por qué ser siempre fritas. La patata es un alimento bastante bueno que a los niños les suele gustar, pero puede ser papa con carne, papa con choco, añadirle verduras, o sea que puedes hacer platos muy nutritivos y no tan caros, porque al fin y al cabo lo que nos estamos... Aquí se rige todo por el dinero. Sí, pero que no es Entonces, barato. un menú... Es que un comedor no menú es Vamos a barato. preguntar el precio de los comedores. 4,98 4,98 por día. por día. por día. Hay familias que lo tienen subvencionado, pero a la Claro. empresa, a la Es un empresa precio, se es le un paga. precio. Ese es el precio. Aparte es lo que ha comentado ella, si viene, la comida viene 2 veces en semana desde Sevilla, con el gasto medioambiental que eso supone, porque tienen, es decir, luego aparte vienen unas barquetas y en los comedores lo que se hacen es como darle unos golpes de calor, es decir, eso se calienta. Perdona, ¿viene 2 veces a la semana con la comida para los 5 días? Claro. Sí. O sea, que comida que llevan 2 o 3 días ya. Claro, por y eso es lo que nada, dice la- ella. los fideos. Los fideos vienen Los fideos Claro, son una el pasta, pescado, los Fideos huevos ya te duros. como, ¿no? Claro. Al final son precocinados. Claro, el pescado viene siempre en salsa, porque tú no puedes poner una merluza. Conserva, En el claro. mejor de los En el casos, mejor una de los merluza casos. frita. Claro. En cambio, Claro. por ejemplo, aquí en Andrés de Rivera, que ellos ponen los menús que hacen, que es de gestión propia, hacen su pescado frito. Claro. Es decir, van ellos, y es atractivo, porque a los niños luego la comida le entra por reloj, o sea, Sí, por los hombre, ojos. claro. Igual Y que luego hay nosotros, muchas- vamos. Claro, hay pero muchas los niños frutas. Son niños, pero no son tontos, como digo Claro, yo. pero además- pero La los apariencia niños de la más... comida es mucho para ellos. entonces No, y cuando aparte que hay ven- mucha es que fruta, por la- ejemplo, que viene en mal estado. Sí, Hay también. mucha fruta que le ponen en mal O estado. utilizar Fruta pasada. latas de Conserva. frutas en almíbar, de No, conservas. No, hay allí no sí suelen que- utilizar Ahí latas, no. pero la fruta en Pero mal estado vámonos, sí, pero porque mi hija me ha dicho que... quitando el plátano, la pera y la manzana, apague y vámonos. Oye, Claro, pero eso la, es- fruta la fruta de temporada no se utiliza y hay que No es de utilizar la temporada. fruta de temporada. todo esto me No, parece no, bastante grave, ¿eh? Yo Pues sí. Pues creo que llevamos bastante grave. años. Bueno, Porque años. somos Yo- lo que yo te puedo comemos y decir- eso lo sabe Ana mejor que nadie. Somos lo que comemos, Además- pero además es que el comedor escolar tiene como misión, aparte de ayudar a los padres Enseñar a- efectivamente, es integrar al niño en una sociedad en la cual enseñarle a comer, o sea, a comportarse en la mesa, a sociabilizar y a nutrirse. Y que Claro. el niño, o sea, en prevención a la obesidad del adulto, el niño aprenda a comer de todo. Porque muchas veces los padres ponen a los niños desesperados en el colegio. El niño no me come nada más que molido desde pequeñito. Entonces lo meto en el colegio para que empiece a masticar. Cuando los padres tenían que tomar conciencia desde un inicio y empezar a educar al niño pero el comedor es un medio de, o sea, es otra etapa hecho, del colegio de educación y De de hecho, integración. esa dimensión educativa del comedor tiene un plan pedagógico, eso Sí, se sí. tendría que cumplir. Es Totalmente. decir, eso aparece en la Sí. normativa, en la documentación, en todo. Simplemente se lavan los niños los dientes cuando terminan el comedor. ¿Y se lavan las manos antes de entrar? Las manos creo que... Ay, ¿Alguna tenía que vez? decir, ay, creo Hombre, que después sí. de la pandemia Pero los creo que ha dientes, servido. no sé. Ellos dos pueden decir... No. Nada. No. Y luego, cuando Los dicen, dientes venga, no. terminamos el comedor, os vais a jugar al patio o a la pelota. Esa es la dimensión educativa del comedor. Es decir, sería más lo que está comentando Ana. Sí. Una serie de cosas, es decir, unas actividades que sea todo en torno a lo que es el tema del comedor, la nutrición, el deporte. Pero claro, esto es un desastre. Incluso fíjate que yo recuerdo que cuando mis hijas estaban en el colegio, era un colegio concertado,
pero participaban en el comedor. Entonces el hecho de poner la mesa, quitar la mesa, claro. y bueno, y luego la vigilancia que había que tener en el comedor de que el niño coma, de que lo único que se le debe beber sea agua, que no permitan que entren refrescos ni zumo, o sea que el agua tiene que estar, el pan también tiene que estar presente, que sí, con eso es lo que quería comentar. Meter algo de pan integral también. Es que hay veces, por ejemplo, que las cantidades son muy pequeñas. Que se hacen bocadillos. Entonces para llenarlo le dan bollos de pan. No. Yo he visto, por ejemplo, como acompañamiento, ¿no? Como grandote que tiene 8 años, que también come bastante, la cantidad para él no puede ser la misma que para mi niña de 5 años. Entonces a él, para saciarlo un poco, le dan más pan. Y hay otra cosa también que yo he visto en los colegios, que la proteína procede de fiambre. Muchas veces el segundo plato es fiambre. No suele ser fiambre. Aquí la mayoría de las veces es huevo. Es huevo. El huevo abusa mucho. El huevo en el colegio como normativa es un día a la semana. Además siempre media luna de huevo. Un día a la semana. O lo meten en las ensaladas, lo meten después suelto también, o una tortilla. Claro, de todas formas es cierto que viene, según los grupos de edades, vienen unos gramajes, ¿no? Claro, habría que tener en cuenta la actividad física de ese niño o niña, una serie de cosas que al final salen todos con hambre y vuelven a comer en casa. O se tiran a una bollería de... Claro, ese es el tema. Una cosita, ¿cuál sería entonces la solución? Entiendo que desaparezcan este tipo de comidas que vienen con las bandejas preparadas. La comida en el colegio. Como se hacían los primeros comedores que yo comentaba antes, Alfonso de Gonzalo, que tenía fama. Volver a la cocina tradicional. Aparte que es que hay colegios que están preparados porque tienen cocina, es que no tienen ni que hacer... De todas formas, la mayoría se desmanteló. Esas cocinas se desmantelaron la mayoría, entonces claro, se vuelve, pero eso no es tan fácil, porque actualmente Antonio Machado tiene la cocina in situ, que es algo medio, ¿no? Lo lleva la empresa de catering y cocina allí todos los días, que yo, bueno, vale, lo admitimos. Pero, por ejemplo, Manuel de Falla, estos dos coles tendrían que haber tenido la cocina in situ a la par, ¿no? Pues Manuel de Falla tiene la empresa, se supone que tiene que pasar a in situ, pero todavía no está. Entonces ahora hay algo ahí extraño, no se cumple el servicio, no, o sea, un desastre. Y esto hace ya varios cursos que tendría que haber estado implantado en estos dos coles. Entonces, pillemos por donde pillemos, y para hacer la cocina in situ tiene que hacerse, bueno, una pequeña obra y alguna historia, tener un mínimo de comensales, una serie de... Sí, pero es que yo creo que ganaría comensales si hicieran la cocina allí, porque aparte es que hay padres que han quitado a los niños del comedor del año pasado a este. Es que hay muy pocos niños ahora en el comedor. Antes había 2 turnos y ahora hay uno nada más. Es que os iba a preguntar una cosita. Hay niños, bueno, que los padres pueden decir, mira, mi niño come mal, lo quito, pero es que hay padres que no pueden. Es que esa es la historia. Claro, por necesidad. Sí es cierto que yo siempre digo también una cosa, las familias tendrían que estar más encima de este servicio. Porque pero que, que le permitan entrar en el comedor. No, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Si quieres, saltamos a este tema. Hemos pedido entrar... ¿No permitan a los padres entrar en el comedor? No es que no permitan, es que aquí hay un desconocimiento en una serie de cosas, porque en los PPT se refleja que se puede crear una comisión. ¿Los PPT qué son? Los pliegos de prescripciones. Yo es que esto los tengo a pares. Para que todo el mundo sepamos lo que estamos hablando. El pliego de prescripciones técnicas. Entonces, ¿qué ocurre? Se puede crear una comisión en el Consejo Escolar. Esa comisión está formada por un componente de la dirección, de la empresa y un representante del AMPA. Entonces se entraría una vez al mes, se levanta acta, pero claro, si tú avisas cuando vas a entrar, ese día tenemos una paella, como yo digo, valenciana, o sea, riquísima. Entonces, claro, ese es el problema. Así en plan sorpresa, ¿no? Sí, eso como cuando si te avisan que van allá a una inspección de sanidad, el año pasado, a un restaurante. Claro, el año pasado pasó en el colegio. Pero fueron 3 o 4 veces, pero claro, avisaban antes de ir cuando iban. Estaba todo correcto. Claro, lo cambiarían el menú, pero lo pondrían todo. Lo pondrían, claro, nos quedan 2 minutos para terminar. Nos quedan 2 minutos. Vais a tener que venir otra vez. No, que vais a tener que venir. Lo que sí quiero que me digáis, por favor. Me has planteado, ya me has dicho que esto ya está más que planteado y denunciado y tal. ¿Se van a hacer nuevas acciones? Sí, seguimos. ¿Qué vais a hacer? Seguiremos con escritos. El año pasado, el curso pasado estuvimos trabajando con Facua, se creó una plataforma, es decir, es continuo, pasa una encuesta. Es un trabajo continuo. Vale, y lo que pedís exactamente para concretar es que se retiren este tipo de comida, ¿vale? Y que se vuelvan a las de siempre con personas allí in situ que te hagan la comida en condiciones, ¿no? Y con un menú adaptado. Acorde con la normativa, ¿cómo se llama esa normativa a la que tú has hecho referencia? No, esa es en general, o sea, es una normativa general que la secunda pues todo lo que son los programas que hay para
para la prevención de la obesidad infantil. La SEDO está Perseo, está el NAOS, o sea, hay muchísimos programas de prevención de la obesidad, porque lo único que te lleva es y además luego hay una normativa por la Junta de Andalucía, a un menú específico en el cual tiene que tener todos los nutrientes necesarios para el niño dependiendo de su edad y su actividad física. Y la y eso es lo que hay que cantidad y las cantidades de comida, eso es lo que hay que respetar. Entonces de nada me vale que le cocinen en el colegio y le pongan todos los días pasta. Claro. O sea que el que esté en la cocina del colegio tiene que cumplir con la normativa y tiene que cumplir con el valor nutricional de toda la dieta de los niños. Y además informar a los padres de lo que comen a mediodía para que complementen en la cena. Verónica, Ana, Inmaculada, Isaac, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos esto que nos parece fundamental, porque importante es lo que nos metemos en el cuerpo, más para los niños que están en edad de crecimiento y que es la base absolutamente de todo, y eso Ana lo sabe mejor que nadie. Pues sí. ¿Os parece que si tenemos novedades, si hay novedades, tanto si no hay respuesta de la Junta, si hay respuesta o lo que sea, el mes que viene, el siguiente, cuando me digáis, nos volvemos a ver? Porque es un asunto que de verdad nos preocupa a todos. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a estrenar una tertulia con amas de casa.